Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 8 del mes de junio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro del profeta Esdras, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Reún, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a la provincia, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Y el rey envió una respuesta a Reún, canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levantó contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario, y de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Hermanos, vemos cómo los que regresaron de la deportación y cuando inician la reconstrucción de la ciudad, del templo y de los muros de la ciudad, son detenidos por los adversarios que tiene el pueblo de Judá y de Benjamín. Quieren
reconstruir el templo y reconstruir la ciudad con ellos. Pero el propósito de ellos no es ese, sino que es detener la obra, y comienzan ellos a buscar la manera de cómo detenerla. Al final de tantas cosas que ellos intentan, envían una carta al rey Artajerjes y le dicen que es una ciudad rebelde y que por esa razón fue destruida, que busque en la historia, en las memorias de sus padres, y se van a dar cuenta cómo la ciudad ha sido rebelde. El rey busca, encuentra y se da cuenta de que ha sido una ciudad en la cual han habido reyes que han tenido poder y han hecho tributaria a todas las naciones. Entonces él dice que ordena que detengan la obra y que no se continúe mientras él no dé una nueva orden. Vienen estos señores que están en contra, que son enemigos de los deportados, y obligan prácticamente, dice la palabra, que con poder y violencia hacen que cese la obra, que dejen de reconstruir la ciudad y el templo, hasta que el rey dé una nueva orden. Vemos, hermano, cómo siempre va a haber oposición cuando se quiere construir algo en favor de Dios. Dentro de las iglesias vamos a encontrar siempre líderes que se oponen al pensamiento de otro líder, de un ministerio por otro ministerio, e incluso dentro de nuestra familia a veces queremos iniciar algo y hay siempre un miembro de la familia que dice que no, que se opone. Eso lo vamos a encontrar siempre. La oposición siempre va a estar en contra de aquello que se quiera hacer a favor de Dios. El enemigo siempre va a estar trabajando, trabaja en nuestras vidas personales, trabaja en lo espiritual, trabaja en la iglesia, para detener la obra de Dios que tiene que avanzar. La obra de Dios tiene que continuar avanzando independientemente a los enemigos que surjan. Dios se va a encargar de irlos apartando, de ir quitando, de ir abriendo puertas, de ir abriendo caminos para continuar con esa obra. Lo importante es que nosotros no nos detengamos, que luchemos siempre por superar cada obstáculo que se presenta, superar cada dificultad que se nos ponga enfrente, siempre confiados en que Dios va a obrar, siempre confiados en que lo que estamos haciendo es en beneficio, es en pro de la obra de Dios. Busquemos, fortalezcámonos y veremos cómo todos esos enemigos, todos esos adversarios van a ser derrotados. La palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra huestes y potestades de maldad de las regiones celestes. Nuestra lucha es fuerte, las batallas que tenemos que pelear a diario son fuertes, pero recordemos, Dios está con nosotros. Continuemos adelante, continuemos avanzando, despacio, pero avancemos. Dios se va a encargar de darnos victoria cada día que pongamos en sus manos el trabajo que vamos a hacer. Adversarios siempre los vamos a encontrar, siempre van a haber, siempre van a estar ahí. El enemigo siempre va a estar queriendo detener el avance de la obra de Dios. No nos detengamos, continuemos luchando, continuemos esforzando, continuemos preparándonos para cada batalla. Cada día será una batalla diferente. Cada día vamos a enfrentar nuevos desafíos. De nosotros depende si detenemos la obra de Dios o continuamos. Hermanos, tenemos un Dios grande, fuerte, que está peleando esas batallas por cada uno de nosotros. No podemos parar, no podemos detenernos. Estamos en tiempos difíciles, tiempos duros, no se puede detener la palabra de Dios. La obra de Dios no puede. Se va a detener, no podemos nosotros detenernos porque alguien no quiere, sino que al contrario, tenemos que avanzar con seguridad, sabiendo que Dios va por delante de nosotros. Avancemos. Continuemos, la victoria es nuestra. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.